¿Sabías que en cuestión de semanas, el mundo entero cambió más de lo que lo había hecho en décadas? Desde avances científicos revolucionarios hasta lecciones que aún estamos aprendiendo, el COVID-19 dejó una marca imborrable. Pero, ¿cuáles fueron los momentos clave que transformaron nuestra realidad para siempre? Quédate y descubre los 10 eventos que definieron esta catástrofe global. En el top 10, el inicio de la pandemia. Todo comenzó en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China. Un misterioso virus empezó a propagarse entre los habitantes, inicialmente como un puñado de casos que parecían inofensivos. Al principio, muchos lo consideraron algo pasajero, pero en cuestión de semanas, este nuevo coronavirus, conocido más tarde como SARS-CoV-2, mostró su verdadero alcance. En ese entonces, pocos imaginaban que este brote cambiaría la vida de millones de personas en todo el mundo. Mientras el virus se extendía por China, las noticias llegaban al resto del planeta como un eco distante. ¿Recuerdas cómo parecía algo lejano, un problema exclusivo de otro continente? Pero todo eso cambió rápidamente. El 31 de diciembre de 2019, China notificó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud sobre los casos de neumonía de origen desconocido. A medida que pasaban los días, el mundo comenzó a prestar atención. En enero de 2020, se identificó al culpable, un nuevo tipo de coronavirus. Sin embargo, la velocidad con la que se propagó superó las expectativas de científicos, gobiernos y ciudadanos. La expansión del virus puso a prueba sistemas de salud, economías y la resiliencia de las personas. Este fue el inicio de una lucha global contra lo desconocido, una batalla que dejó lecciones profundas y marcó el comienzo de una era que nadie olvidará. En el top 9, las cuarentenas globales. El año 2020 será recordado como el año en que el mundo se detuvo. Millones de personas, de un día para otro, se vieron obligadas a confinarse en sus hogares mientras el coronavirus avanzaba sin tregua. Las grandes ciudades, normalmente vibrantes y llenas de vida, quedaron en completo silencio. Calles vacías, plazas desiertas y una sensación de incertidumbre dominaban el panorama. Sin embargo, las cuarentenas no solo fueron una medida sanitaria para frenar el virus, también se convirtieron en una prueba de resiliencia para la humanidad. En medio de este aislamiento, surgieron gestos de solidaridad que rompieron las barreras físicas. ¿Recuerdas los aplausos nocturnos desde las ventanas y balcones? Fue un tributo conmovedor a los trabajadores de la salud, quienes luchaban en primera línea contra una amenaza invisible. Las cuarentenas globales cambiaron nuestra forma de vivir y comunicarnos. Las videollamadas reemplazaron los encuentros cara a cara, los espacios de trabajo se trasladaron al hogar, y muchos encontraron refugio en la creatividad, aprendiendo nuevas habilidades o retomando pasatiempos olvidados. Pero no todo fue fácil, el aislamiento también trajo consigo desafíos emocionales y económicos que dejaron cicatrices profundas. A pesar de todo, estas cuarentenas demostraron algo invaluable, la capacidad de la humanidad para adaptarse a lo impensable. Fue un recordatorio de que, aunque separados físicamente, nunca dejamos de estar conectados. En el top 8, la crisis económica. El impacto económico de la pandemia fue devastador y sin precedentes. En cuestión de semanas, sectores que parecían inquebrantables colapsaron. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos para muchos países, se paralizó por completo. Aeropuertos vacíos, hoteles cerrados y destinos turísticos desiertos se convirtieron en el nuevo paisaje de un mundo en pausa. Pequeños negocios, restaurantes y tiendas locales también sufrieron enormemente. La falta de actividad y las restricciones llevaron a millones de cierres permanentes. Familias enteras enfrentaron la incertidumbre de cómo sobrevivir sin ingresos, mientras las colas en bancos de alimentos crecían exponencialmente. Sin embargo, mientras algunos sectores caían en picada, otros encontraban una oportunidad de oro. El comercio en línea y las plataformas digitales experimentaron un auge sin precedentes. Empresas como las de reparto a domicilio y servicios de streaming se convirtieron en esenciales para quienes permanecían confinados.
Este desequilibrio económico marcó aún más la brecha entre quienes pudieron adaptarse y quienes quedaron rezagados. Hoy, las cicatrices de esta crisis todavía son visibles. Millones de personas siguen luchando por reconstruir sus vidas, mientras los países intentan recuperar sus economías. Fue un recordatorio de lo frágil que puede ser la estabilidad y de cómo, en momentos de crisis, el ingenio y la solidaridad son más importantes que nunca. Aquí tienes una redacción ampliada para tu vídeo, adaptada al formato y con aproximadamente 1,600 caracteres. En el top 7, avances científicos sin precedentes. La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Enfrentados a una crisis global, investigadores de todo el mundo unieron fuerzas en una carrera contrarreloj para encontrar soluciones. El desarrollo de vacunas en tiempo récord fue, sin duda, uno de los mayores logros de la humanidad. Normalmente, crear una vacuna puede llevar años, incluso décadas. Sin embargo, en menos de un año, las primeras vacunas contra el SARS-CoV-2 ya estaban siendo aprobadas y distribuidas. Este esfuerzo titánico fue posible gracias a la colaboración internacional, avances tecnológicos y décadas de investigación previa en otros coronavirus. Las vacunas de ARN mensajero, como las desarrolladas por Pfizer-BioNTech y Moderna, se convirtieron en protagonistas de esta historia. Esta tecnología, que había sido estudiada durante años pero nunca aplicada a gran escala, demostró ser una herramienta poderosa. No solo permitió desarrollar vacunas de manera rápida, sino que abrió la puerta a nuevas posibilidades en el tratamiento de otras enfermedades, como el cáncer o el VIH. Además de las vacunas, la ciencia también avanzó en el desarrollo de tratamientos, sistemas de diagnóstico rápido y estudios sobre cómo se propagan los virus. Fue un momento que demostró cómo, frente a desafíos monumentales, la humanidad puede innovar y adaptarse. En el top 6, la transformación del trabajo y la educación. El año 2020 trajo consigo cambios radicales en la forma en que trabajamos y estudiamos. ¿Teletrabajo? ¿Clases por Zoom? Palabras que antes eran poco comunes se convirtieron en parte de nuestro día a día. La pandemia obligó a millones de personas a trasladar sus actividades al ámbito digital, marcando el inicio de una nueva era. En el ámbito laboral, las oficinas quedaron vacías y las reuniones presenciales dieron paso a videoconferencias. Para muchos, el teletrabajo fue una oportunidad para disfrutar de mayor flexibilidad, reducir los tiempos de traslado y equilibrar la vida personal y profesional. Pero no todo fue positivo. Mantener la productividad, gestionar distracciones en casa y adaptarse a nuevas herramientas digitales representó un desafío para miles de trabajadores. La educación tampoco fue inmune a esta transformación. Escuelas y universidades cerraron sus puertas, y las clases se trasladaron a plataformas virtuales. Aunque esta transición permitió continuar con la enseñanza, también dejó en evidencia las desigualdades en el acceso a la tecnología. Muchos estudiantes, especialmente en comunidades desfavorecidas, enfrentaron dificultades para conectarse, mientras que otros se adaptaron rápidamente al nuevo entorno. A pesar de las complicaciones, este cambio forzado aceleró tendencias que probablemente hubieran tardado años en consolidarse. Hoy, el trabajo híbrido y la educación en línea son una realidad que llegó para quedarse. ¿Pero realmente hemos encontrado el equilibrio ideal entre lo digital y lo presencial? En el top 5, cambios en la vida cotidiana. La llegada del COVID-19 transformó aspectos de nuestra vida cotidiana que dábamos por sentados. De un día para otro, acciones tan simples como saludar a un amigo, ir al supermercado o asistir a una reunión social adquirieron nuevas reglas y protocolos. Los apretones de manos y los abrazos fueron reemplazados por choques de codos o gestos a distancia. Las mascarillas se convirtieron en un accesorio indispensable, presentes en todos los espacios públicos. Para muchos, llevar una mascarilla pasó de ser incómodo a convertirse en un hábito. La higiene también asumió un rol central en nuestras rutinas. Lavarse las manos con frecuencia y usar gel desinfectante se volvieron gestos automáticos. Mientras tanto, la distancia social cambió la forma en que interactuamos. Las multitudes desaparecieron, y reuniones al aire libre o virtuales se convirtieron en la norma.
Pero estos cambios no solo fueron físicos, también afectaron nuestra mentalidad. Nos volvimos más conscientes de nuestra salud y de cómo nuestras acciones pueden impactar a los demás. Aunque algunas de estas prácticas han comenzado a relajarse, muchas han dejado una marca profunda en nuestra forma de vivir. En el top 4, el impacto ambiental inesperado. La pandemia de COVID-19 no solo transformó la vida humana, sino que también tuvo un impacto significativo en el medio ambiente. Con el confinamiento global, las imágenes de cielos despejados y aguas más limpias comenzaron a inundar las noticias. Ciudades normalmente envueltas en smog, como Nueva Delhi o Los Ángeles, experimentaron una mejora en la calidad del aire, gracias a la reducción de vuelos, coches y actividades industriales. Durante esos meses, las emisiones globales de carbono disminuyeron notablemente, ofreciendo un respiro temporal al planeta. Sin embargo, este alivio fue efímero y vino acompañado de nuevos desafíos ambientales. Uno de los más destacados fue el aumento de desechos médicos y plásticos. El uso masivo de mascarillas desechables, guantes y equipos de protección personal, esenciales para combatir la pandemia, generó toneladas de residuos. Muchos de estos productos terminaron en vertederos o, peor aún, contaminando océanos y ecosistemas. Las imágenes de mascarillas flotando en el mar o enredadas en la vida marina se convirtieron en un recordatorio doloroso del impacto colateral de esta crisis. Este periodo nos mostró tanto el daño que nuestras actividades cotidianas pueden causar al medio ambiente, como la capacidad de la naturaleza para recuperarse rápidamente cuando reducimos nuestra huella. Pero también nos dejó una pregunta crucial: ¿cómo podemos equilibrar la protección de la salud pública con la sostenibilidad ambiental? En el top 3, la desinformación y teorías conspirativas. A lo largo de la pandemia de COVID-19, no solo luchamos contra el virus, sino también contra una epidemia de desinformación. Desde el principio, surgieron teorías conspirativas que afirmaban que el virus había sido creado intencionalmente en un laboratorio. A medida que avanzaba la crisis, otras ideas más absurdas se esparcían rápidamente, que las vacunas contenían microchips o que alteraban el ADN de las personas. La propagación de estas teorías no solo fue un fenómeno en las redes sociales, sino que también se coló en conversaciones cotidianas. Mientras los expertos luchaban por comunicar la información precisa, estas teorías conspirativas ganaban terreno, impulsadas por el miedo, la incertidumbre y la falta de comprensión sobre el virus y las vacunas. Este fenómeno tuvo un impacto directo en los esfuerzos para controlar la pandemia. La resistencia a las medidas de salud pública, como el uso de mascarillas o la vacunación, creció debido a la desinformación. Comunidades enteras se dividieron, y las campañas de vacunación enfrentaron grandes desafíos en muchos países. La crisis de la información fue tan grave como la sanitaria, demostrando cómo las mentiras pueden tener consecuencias devastadoras. A medida que avanzamos, surge una pregunta clave: ¿cómo podemos mejorar la forma en que manejamos la información en tiempos de crisis? En el top 2, la importancia de los sistemas de salud. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia las debilidades y fortalezas de los sistemas de salud a nivel global. A medida que los hospitales se desbordaban y los recursos se agotaban, quedó claro que muchas naciones no estaban preparadas para una crisis de tal magnitud. Las camas de UCI se llenaban rápidamente, los suministros médicos escaseaban y los profesionales de la salud enfrentaban jornadas interminables, todo mientras trataban de salvar vidas en medio de una incertidumbre sin precedentes. Este colapso mostró lo frágil que puede ser un sistema de salud sin la infraestructura adecuada. En muchos países, las brechas en la atención médica, especialmente en áreas rurales o desatendidas, se hicieron más evidentes que nunca. La falta de equipos, ventiladores y personal capacitado dejó a los hospitales luchando con sus propias limitaciones. Pero, a pesar de estos desafíos, también surgió una historia de valentía y sacrificio. Los trabajadores sanitarios, desde médicos hasta enfermeros y personal de apoyo, se convirtieron en los verdaderos héroes de la pandemia. Arriesgando sus propias vidas, trabajaron sin descanso, cuidando a los enfermos y enfrentando el agotamiento extremo. Su dedicación y coraje fueron una fuente de esperanza para millones de personas.
La pandemia nos recordó que la salud pública debe ser una prioridad global. Nos enseñó que fortalecer nuestros sistemas de salud es esencial no solo para enfrentar crisis como esta, sino también para garantizar el bienestar a largo plazo de todas las personas. En el top 1, las lecciones aprendidas y los cambios a largo plazo. La pandemia de COVID-19 nos dejó lecciones profundas y transformadoras que marcarán el rumbo de la humanidad durante generaciones. La crisis global nos enseñó a poner la salud en primer plano. Una de las lecciones más claras fue la importancia de confiar en la ciencia. En un mundo saturado de desinformación, la evidencia científica y la investigación jugaron un papel fundamental para comprender el virus y desarrollar soluciones, como las vacunas. La pandemia nos recordó que solo a través del conocimiento y la colaboración podemos enfrentar los retos globales más grandes. Además, la pandemia nos hizo valorar como nunca antes la conexión humana. El aislamiento social y las restricciones de viaje nos recordaron lo esencial que es el contacto con nuestros seres queridos. Las relaciones sociales impactan nuestra salud emocional y mental. Aunque el distanciamiento físico fue necesario, la conexión virtual y el apoyo mutuo se convirtieron en puentes que nos unieron en tiempos de desesperanza. A medida que el mundo avanza hacia la recuperación, seguimos enfrentando desafíos. La reconstrucción económica, el fortalecimiento de los sistemas de salud y la prevención de futuras pandemias son cuestiones urgentes que requieren cooperación internacional y un compromiso renovado con el bienestar colectivo. El COVID-19 cambió nuestras vidas para siempre. ¿Qué crees que será lo más recordado de esta época? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente top.